Noche de viernes en Lo que Somos, 31 de agosto. Tengo que decir feliz cumple, hermanita, primero y principal, que nos debe estar escuchando seguramente Damila. No creo. No creo. Bueno, igualmente le dejamos un saludito a Damila, que cumple... ¿Sabes cuántos años cumple, Buda? Por supuesto, 14 años. Muy bien, Buda, no lo podía Feliz creer. cumple, hermana. Pensé que no sabías. Y bueno, hoy tenemos un programón, ¿por qué? Porque tenemos la maravillosa presencia de el español Rubén Felipe, y ustedes se preguntarán cuál es el apellido. El apellido es Felipe. Nosotros tenemos, el sentido común nos dicen que puede ser Rubén, pero es Felipe el apellido. Ahora nos va a estar contando un poquito sobre el método de bioneuroemoción. Es español y además es colaborador de Henry Corbera, una personalidad que muchas veces citamos en este programa porque compartimos mucho de esta ideología que tiene, y hoy trajimos a alguien que nos va a contar un poquito de qué se trata este método de bioneuroemoción. Hola. Hola, hermano. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Hola, Felipe. Mirá, ¿ves? Me voy. Felipe. Hola, Felipe. Hola, Rubén. Me pueden llamar Rubén, me pueden llamar Felipe. Estoy ¿Y acostumbrado. no tenés apodo? No tengo apodo. ¿Algún apodo que te digan? No, acá el no. Acá, Bueno, Ru me dicen. Ru. Feli. Claro. Feli. Una abreviatura, digamos. Bien, le vamos a decir Felipe. Felipe. Se quedó Felipe, listo. Ah, Rubén. De Zaragoza. Sí, de Zaragoza. Para romper un poquito el hielo. De Tierras Mañas. ¿Qué característica, qué particularidad tiene Zaragoza? Bueno, en Zaragoza dicen que somos muy cabezones en general. No sé si por el tamaño de la cabeza, pero como que tenemos unas ideas bastante fijas, bastante cuadradas, y que no nos salimos de ahí. Mira. Pero somos honestos, dicen que somos buenas personas. Buena, digamos, virtudes. La honestidad es una de las virtudes. Exacto. Bien. Pero por ahí la cabeza Un poco dura. muy. ¿También tienen un río por ahí, puede ser? Un río Ebro, Claro, porque... parecía el Paraná, un poquito más pequeño. Mirá, porque... Mucho más pequeño. Bueno, pero te viniste a una ciudad que tiene un río también. Sí. ¿Hace mucho que estás acá? 5 años. 5 años. Y cuando, bueno, un poquito le contamos a la gente, comentanos un poquito cómo te encontraste con la bioneuroemoción. Bueno, es una historia que se remonta desde que nací. Yo desde que nací seguí la vida que se supone que tenía que seguir, la vida de una persona nacida en Zaragoza. Bueno, pues colegio, los estudios, la secundaria. Después de la secundaria hacer la selectividad. Yo pues no era tampoco muy brillante estudiando. Tampoco me consideraba muy listo. Eras cabeza dura como... Sí, pero lo compensaba pues invirtiendo muchas horas. Digo, bueno, pues yo estudio. Con disciplina. Aparte Exacto, disciplina. una super carrera, porque hiciste ingeniero eléctrico, ¿es, no? Electrónico. Así que bueno, después de la secundaria ya me pasé a la universidad. Justo antes me acuerdo que una semana antes del examen que se hace para pasar a la facultad, salí de fiesta y me quebré el dedo, así con lo cual tuve que ir a una segunda reválida. Ya arrancaste... Ahí arranqué mal. Y que uno de los pasos más importantes... El dedo, vamos a recordar, el dedo gordo. Vamos, claro. Lo analizamos. Después vamos a ver el síntoma. Además ahora que lo pienso, fue desproporcionado, pues llevaba estudiando un montón de tiempo y recuerdo que salí una semana antes, pero salí mal, me fui a un concierto, no sé, perdí la conciencia, o sea, de las salidas esas más... que no se te olvidan. En la vida, pues no se me ocurrió otro momento para hacerla que en aquel momento, con lo cual me rompí el dedo, ni siquiera me di cuenta y bueno, me operaron. Total, que bueno, fui a la facultad, estudié una carrera universitaria. Y después de estudiar la carrera universitaria, que fue bastante bien, estuve un año de becario en una empresa, una fábrica de papel, y después pasé a otra empresa donde pues ahí trabajé de ingeniero 3 años y me dedicaba a toda la cuestión que tiene que ver con instalaciones subeléctricas en
en la zona de Zaragoza y alrededores. Es decir, que cuando estaba de guardia y se apagaba la luz, muchas veces me llamaban pero no la luz de una casa, sino de un barrio entero. También dejé algunos cuantos sin luz. Algún cable mal enchufado. Y realmente ahí empezó un poco el tema de... Yo soy muy pragmático, entonces las cosas me gustan resolverlas. Si hay un problema, pues bueno, veo de resolverlo por acá, hasta que se resuelve. Entonces pues empecé con algunos problemitas de salud, empecé a tener mucho problema de contractura, dolor en la espalda y ciertas sintomatologías que antes no tenía. Ajá. Y pues como buen ingeniero dije, bueno, plan A, pues ir al médico de cabecera. Plan B, ir al especialista. Plan C, hacerme pruebas diagnósticas. Plan D, ir a un mejor médico. Plan E, contratar un seguro privado de salud. Plan F, ir al mejor especialista y cirujano de la ciudad. Llegué ahí por un problema en el brazo. Así que bueno, hice todo un recorrido que la verdad pues acumulé muchas resonancias. Una historia clínica. Exacto. Sí. Una carpeta tenía. Y la verdad que no, nadie me resolvía nada. Y yo, ¿cómo puede ser que personas profesionales que van toda la vida trabajando no me sepan resolver a mí mi problema? Y yo sí ponía de mi parte, iba a kinesiólogos, hacía todo lo que podía. De hecho, hasta me metí en una intervención quirúrgica. Y bueno, así que la cosa se fue incrementando hasta que tuve que dejar el trabajo. Y a partir de ahí retomé mi antiguo trabajo de guardavidas. Ah, también habías hecho. De guardavidas cuando yo estudiaba. Y ahí empecé como a decir, bueno, pues ya que todos estos planes no me han funcionado, voy a probar otros planes. Y entonces ahí descubrí, a ver si me acuerdo, sí, dije, esto de la alimentación tiene que ver con la salud. Y dije, entonces si yo cambio mi alimentación y empiezo a comer semillitas, empiezo a comer arroz chamaní integral, pues igual mejoro, ¿no? Entonces decidí poner... Más o menos, ¿qué edad estamos hablando ahí? 25, 26. Entonces ahí, en ese momento yo tenía una pareja y decidimos poner una tienda de alimentación ecológica. Es curioso, porque en ese momento dije, esto es lo que me puede funcionar, entonces me dedico a pleno en eso. Y puse la tienda de alimentación ecológica y vendía de todo, lechugas orgánicas, judía verde, porotos, todo lo que te imaginas, lo vendíamos. A todo esto tenías cierta insatisfacción con la ingeniería, digamos, que arrancaste por ese lado. Sí, la verdad que no la quería ni ver ya en ese momento. Bueno, no te conté, pero digamos el estrés que yo vivía sobre todo era cuando estaba en la oficina, cuando estaba sentado con la computadora, dibujando planos. Claro. Cuando yo salía a las obras, a recorrer, estaba feliz, pero cuando estaba yo delante de la computadora, como que decía, no iba por ahí. No va conmigo esto. Pero en mi idea estaba que, pues en mis abuelos en la guerra civil, mis padres, hubo mucha escasez económica, mucha hambre. Y era el deseo de muchas personas estar yo en ese lugar. Con 25 años, sueldo fijo. Estabas cumpliendo un mandato. Sí, estaba cumpliendo lo que se supone que tenía que cumplir y obviamente no lo iba a dejar así sin más. Entonces, como soy cabeza dura, pues aguanté. Hasta que un día... Bueno, hasta que... Arrancaste con el tema del... Entonces cambié al tema de la alimentación ecológica, donde no vendía nada. Yo pensaba que la gente le iba a interesar mucho, pero no. Porque estaba dentro de un mercado, pero las señoras que venían a comprar, en lugar de venir a mi tienda, se iban a la tienda donde habían comprado durante 40 años. Y dije, no, pensando, le voy a ofrecer una lechuga orgánica. La señora de toda la vida se iba a comprar lechuga de toda la vida. Ese año comieron mucha lechuga. Exacto. Sí. La verdad que comí bastante. Hizo bien porque es orgánico, o sea. Bueno, y ahí aparecía mucho la sensación de aburrimiento. En ese aburrimiento, justo enfrente tenía una panadera venezolana que vendía todo el pan que le traían, lo vendía. O sea, yo no tenía nadie, pero ella tenía... No sé cuándo iban pasando 200 personas por la panadería. Le pediste un empleo. Y por ahí cuando ya había vendido todo el pan, nos poníamos a hablar. Yo le contaba mis problemas, todo lo que me pasaba. Y la panadera me dice, yo tengo la solución para ti.
Digo, pues dame, dímela. Dice, tienes que ir a visitar a una persona que yo venía pasando un problema, no me acuerdo, y lo visité y me curé. Y digo, bueno, pues dime cuál es su nombre. Y ahí me dice Enric Corbera. Y yo dije, bueno, me la anoté y fui a visitarlo. Y me tomé un colectivo y me fui a Barcelona a verlo. A hacer una consulta con él. En ese momento que lo que se hacía se llamaba biodescodificación. Claro. Y entonces yo a la consulta había varias personas y cuando me toca mi turno me dice, toma una hoja y escribe lo que te voy a decir. Yo casi ni siquiera había hablado. Vos querías llegar y hablar todo. Claro. Y me dice, soy un prostituto emocional. Anótalo yo. Soy un prostituto. Soy un prostituto. Digo, ¿Qué está es? loco. Que se había fumado. Y encima que le pagaba. Claro. Le pago para eso. Estás pidiendo conmigo. Sí, y algo más me dijo, pero... Claro, y me dijo algo más, pero me quedé así como medio mareado. Claro. Que no sabía bien qué... Pero sabía que algo tenía sentido de lo que había pasado ahí. No le sabría poner palabras. Y nada, y volví, seguí con la tienda que duró un par de meses más y la terminé cerrando. Y después de ahí, ¿qué hice? Claro, y después de ahí me compré un libro de Enric y un poco de bibliografía relacionada sobre la medicina. ¿Te acordás cuál es el germánica. libro que compraste primero? Sí, un libro se llama Tratado de De biodecodificación, sí. Un libro- Con Burón creo que lo escribió, o No, era ese él solo. lo escribe con alguien, pero no me acuerdo con quién. Sí, no me acuerdo del nombre. Con otra persona. Sí, lo escribe con una... Y está chequeando. Es Rafael Marañón. creo que se llama. Marañón, ahí está. Mira, qué Sí. enterado. Sí. Bueno, y la medicina de Hammer, en ese momento el padre de mi pareja era de Guatemala y oncólogo y me mandó a mí dedicado un libro sobre Hammer. Y bueno, así que me empezó a llegar información que tenía que ver cómo se conectaba el cuerpo con la mente. Entonces, claro, ahí se me abrió un mundo de posibilidades, porque yo iba al médico y me decía, el médico que mira la parte de tu cuerpo que supuestamente está defectuosa. Y en ese momento yo empecé a entender que ya no tenía que ver solamente con este pedazo de carne, sino que la mente influía en este pedazo de carne. Así que fue un descubrimiento como un niño con un juguete nuevo. Claro. Pues vamos a jugar, ¿no? Y ahí empecé a hacer un curso. Y te llena de esperanza ahí, porque vos decís, bueno, acá encuentro Sí, el camino. En ese momento ya como que estaba ya bastante bien de salud. Nunca tuve nada súper grave. Claro. Pero sí, yo quería estar bien, punto. Y ahí empecé ya a entender cómo... Empezaba a funcionar. Empezaba a funcionar. Empezaba a entender, por ejemplo, que si a veces me dolía la panza, pues pensaba que hablé durante la comida. Y por ahí me daba cuenta de que había pasado algo y que eso había generado un nudo en el estómago y no tenía que ver con lo que había comido, sino con lo que... Con la situación en la particular. situación que se había generado. Y fue un descubrimiento. Bien, y bueno, actualmente, vamos un poco yendo y viniendo en la historia. Actualmente haces consultas personal y online, además das talleres. Sí. Y talleres grupales también. Y que, digamos, danos la página un poco para que la gente pueda saber dónde contactarse. Básicamente lo que hago son consulta privada o acompañamiento en bioneuromoción, porque en bioneuromoción no nos definimos como terapeutas, porque no asistimos ni tenemos pacientes, sino que acompañamos a la persona a que indague en un espacio de autorreflexión y autoindagación para ver aquello que se supone que para la persona es un problema, observarlo como una oportunidad de aprender algo nuevo, Bien. de generar un aprendizaje.
Y también Esto en consulta privada, acá en Rosario. También hago consultas vía Skype para las personas que son de fuera. Ajá. Y además de bioneuroemoción, te especializaste, digamos, hiciste tu formación dentro de lo que es PNL también. Vale, entonces, yo me formé en el Instituto de Enric Corbera y desde ya hace unos cuantos años colaboro como docente en alguna de sus formaciones oficiales. Ajá. Que son las únicas formaciones que yo colaboro de manera oficial, que se dan en todo el mundo. Ahora, la semana que viene, pasado mañana, el domingo empieza una, que yo no voy a estar como docente, sino como alumno, voy a estar en Buenos Aires. Aparte de colaborar como docente en las formaciones oficiales, pues eso, tengo mis consultas privadas, que pueden chequear mi página web, y además hago unos talleres online, como tú has dicho, Ajá. cortitos de un mes. Son varios encuentros. Estoy utilizando una plataforma de videoconferencia en la cual nos conectamos y generamos un grupo a través del cual, pues, sería como una consulta individual, pero en formato de grupo. Ay, qué bueno. Lo cual es fantástico, porque me di cuenta que en una consulta individual se desaprovecha mucho. Los zaragozanos somos muy de aprovechar las cosas. Sí. Y también Entonces, quería decir, por ejemplo, porque claro, si yo te acompaño a vos a resolver un conflicto que vos tenés, si hay otras personas escuchando y viendo, se van a beneficiar de eso mismo. tal cual. Entonces, es como que es un proceso que en formato grupo se potencia y sale más económico también. Sí, igual tu trabajo de coordinar esa consulta debe ser también bastante complejo, porque hay muchas personas, tratar de darle lugar a todos, espacios para la pues escucha. Eso es lo que me gusta, básicamente eso es lo que me Te gusta. toca ese trabajo que Claro. también está bueno. Por otra parte, también participaste en lo que son las materias electivas de la facultad. Sí, hace varios años estuve participando. También. Una materia electiva simplemente informativa. Ajá. Para las... En la Facultad de Medicina. Sí, para los alumnos de la UNR. Ajá, bien. ¿Sigue vigente? La verdad que llevo dos Claro. años desconectado y más ahora, no sé, con toda la movida que hay en el tema de la Claro. universidad, desconozco totalmente. Seguramente algo debe haber, pero bueno, hay que ver qué forma tomó. Bueno, vamos un poquito al tema de la bioneuroemoción. Yo por primera vez escucho el término bioneuroemoción y me gustaría saber de qué se trata, para qué sirve, para quién sirve, quién puede acceder al acompañamiento y demás. ¿Alguno me lo puede responder? Bueno, Trajimos, voy a intentar responder desde lo que yo sé. Bioneuroemoción, este término viene después del término que utilizábamos, biodescodificación. Entonces, en biodescodificación había muchas personas que hacían biodescodificación y diferentes escuelas. Perdón, te pregunto, ¿el cambio fue por una cuestión jurídica o por algo en particular del método? No estoy algo sé, pero bueno, básicamente tiene que ver con diferenciar una metodología concreta que se generó en torno al Instituto Enric Corbera y diferenciarse de todo lo demás. Está. Sí, hay cosas en común, pero básicamente uno de los propósitos, imagino también por los derechos de autor y todas estas cosas, Claro, sí. por eso ponemos la bioneuroemoción y la R de registrado, Claro. porque es una marca registrada. Bueno, pues diferenciarse de otras corrientes que ni están bien ni están mal. Otras O sea, cosas. aquí no hay nada que esté bien ni nada, simplemente es tener claro cuándo se hace bioneuroemoción, de cuándo no se hace. Por eso las personas que estamos formadas oficialmente, o sea, si decimos que hacemos bioneuromoción no podemos hacer otra cosa. Claro. Si no, a la persona le decimos vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer flores de Bach, Claro. o vamos a hacer kinesiología, lo que sea. Pero cuando hacemos bioneuromoción, Sí. solamente bioneuromoción. Bueno, y ahora te explico lo que significa. Seguimos, sí. Bueno, pues es una palabra que reúne tres elementos. El elemento bio, de biológico, neuro, de neurología, y emoción. Y entonces la unión de las tres nos abre todo un espectro de disciplinas que nos sustenta la metodología.
Y aún le pondría yo otra que sería la física cuántica. Claro. O la metafísica. Muy importante, sí. Lo que pasa es que ahí quedaría un poco raro el nombre, sería como física. Un lío. Bueno, se queda bioneuromoción, punto. Más corto. Bueno, la clave de la bioneuromoción es una integración de todo. Y está sustentado sobre todo bajo un paradigma filosófico, incluso podemos decir metafísico. Enrique Corbera, que es el creador del método, ya lo saben la mayoría, que también es profesor de un curso de milagros. No sé si lo conocen. Sí. Lo citamos. Y él empezó todo su recorrido a través de la bioneuromoción, empezó con el curso de milagros. Sí, incluso él tiene un libro que se llama Curación a través de un curso de milagros. Es un libro que recomendamos a todos. Sí. Claro, el curso de milagros es todo. Todo sale de ahí. Es la Biblia. Sí. Por ahí tiene un lenguaje medio complejo. Claro. Para algunas personas. A mí me costó bastante también. ¿Te acordás un poquito de la historia de un curso de milagro? No, del autor, de la autora. Más o menos, pero no quiero meter. Igual vamos a aclarar a la gente que él está hablando de un curso de milagros, que es el libro, la Biblia, esa está en lenguaje complejo, pero el que escribe Enrique Corbera, claro, que se llama Curación a través de un curso de milagros, ese es mucho más accesible para entenderlo, comprenderlo sí, fácilmente. Porque utiliza términos bíblicos, con lo cual se hacen medio raros para yo, por ejemplo, que odiaba, y un momento de mi vida donde odiaba las religiones. Claro. Pues encontrarme con términos como Espíritu Santo, Dios, que habéis visto que tal cual. Suena raro, ¿no? Bueno, entonces curso de milagros es simplemente un curso donde se enseña cómo funciona la mente. Y es un proceso de deshacimiento del miedo. No te enseña cómo ser mejor, no te enseña a amar el curso de milagros, te enseña cómo funciona el miedo en tu vida. ¿Para qué? Pues para desarmarlo. Básicamente es eso. Cómo funciona, cómo son los procesos mentales y cómo se estructuran las creencias, los patrones. Bueno, entonces bioneuromoción toma mucho la filosofía, el sustento de curso de milagros, pero también lo podemos encontrar en el Advaita, que es una filosofía no dual. ¿Qué significa no dual? No dos. Todo parte de la unidad. Para bajarlo un poco más a tierra, porque también nos podemos quedar hablando en cuestiones de metafísica que son muy interesantes. Aún así, en bioneuromoción nos centramos sobre todo en lo que nos pasa en nuestras vidas, en el día a día. Que luego lo llevamos a esos términos más espirituales, pero sobre todo abordamos desde una dificultad en particular. Algo concreto, algo específico. No sirve que alguien venga a mi consulta y me diga tengo ansiedad. Claro. Me lo va a decir, obviamente. Pero yo no me voy a quedar ahí. Exacto. Vamos a ir muy concretos, porque el bioneuromoción es una metodología que sería como el bisturí de un cirujano. Entonces vamos a meter con el bisturí bien adentro. Pero bueno, tampoco está bien esa metáfora, porque en realidad el bisturí lo toma el cliente. Claro. Y nosotros le vamos orientando, y ve un poquito para la derecha. Para que no se lastime tanto, le decimos vamos a ver por dónde. Bueno. Entonces, partiendo de un síntoma físico, de una dificultad, se inicia un proceso de indagación personal. Y esto es muy interesante destacar. A diferencia de cualquier otra técnica, metodología, disciplina, nosotros somos bastante directivos en la sesión. Entonces, no permitimos que la persona nos cuente la historia que se ha contado de por qué le pasan las cosas. Que no mienta, digamos. Claro, pero mentimos todos, es inevitable. Entonces hoy atendí a una mujer que me dice, tengo tristeza. Y yo, bueno, ¿y qué es eso? Sí, es y no arrancaba, Bueno, vale, tu tristeza, ¿cuándo empieza? Sí, a los 50 años. Bueno, o sea, a los 50 años... Y le digo, bueno, entonces vamos a una situación anterior donde hayas experimentado esa tristeza. Y esta mujer, bueno, pues la situación es que sale de trabajar, ella es médica, se monta al auto y ahí experimenta la tristeza. Bueno, ¿cuántos años tiene? 45. Pero si me ha dicho que a los 50, que te empieza a los 50, ¿ya me estás mintiendo? Ah, no, pero es que a los 45 también sentía algo de tristeza. Entonces, ¿qué quedamos?
es un despiste total que la persona nos cuente su película, con lo cual no nos podemos fiar nunca de lo que la persona nos cuenta. Es como una escena del crimen donde hay un asesino, el asesino nunca te va a contar que es el asesino, pero el detective va a indagar las pistas y va a saber a quién creerle y a quién no creerle. Bien, vos nombraste un poco lo que es esto, la conciencia dual y la conciencia de unidad. Contar un poquito qué es esa conciencia. Perfecto. Entonces, siguiendo en hilo con lo que estaba contando, a la persona, a través de esta metodología, vamos a comenzar ubicándola en un momento concreto, en una situación de estrés. ¿Sí? Por ejemplo, mi situación de estrés es un martes, es por la tarde, estoy en mi casa, estoy cuidando a los niños, soy una mujer de 50 años, llega mi marido y yo espero que se quede cuidando a los niños y conmigo en casa y entra, agarra las raquetas de pádel y se va con los amigos. Me lo he inventado. Bien. Y la situación de estrés es que en ese momento, cuando mi marido me dice que se va con sus amigos a jugar a pádel, yo registro una situación de estrés. Y entonces a la persona la ubicamos. Ya tenemos un momento concreto donde la persona experimenta un estrés. ¿Sí? Sí. Con lo cual, ya no hay posibilidad de mentira, porque yo ya me monto la escenita de teatro de lo que está pasando. Desde una conciencia dual, el problema, ¿quién lo tiene? ¿El culpable quién es? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el asesino? Pues el marido, porque El la marido, deja solo bien. con los pendejos. Y a ella, también culpable por ser una pelotuda que no le dice nada al marido para que se quede cuidándolos. Bueno, desde una conciencia dual, pues ¿qué soluciones se podrían dar? Pues no sé, que se separe, que hable con él, que sea más asertiva, que mejore su comunicación, o no sé, que le ponga límites, que se permita expresar la bronca, que tenga conversaciones con su marido sobre cómo gestionar el tiempo familiar, no sé. Que le esconda la paleta. Que le esconda la paleta. Que hable con la suegra, que conozca a su hijo. Qué bueno eso. Eso es bueno. Bueno, entonces, claro, hasta ese punto, pero acá vamos un poquito más profundo. Entonces, ¿qué es lo que, en este caso yo que soy la mujer, estoy viendo? ¿A mi marido? No. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo imágenes, pero las imágenes que son señales. Información. Claro. Información que entra por mis ojos, que es captada y convertida en señales eléctricas que van por mis nervios a mis retinas que están acá atrás, y esa información es procesada por la psique, por la mente. Y la psique y la mente, en función de todo un sistema de creencias, resignifica la experiencia, da un significado en particular, que es: mi marido no me ayuda a cuidar o no me ayuda en casa. Con lo cual la persona ya se ha montado la película. ¿Sí? ¿Y qué se lo va a confirmar? Porque el mundo externo va a confirmar el sistema de creencias. Es decir, no puedo ver nada fuera de mí que no esté, ni siquiera acá, porque la psique no está acá, que es donde se procesa la información. Yo no puedo ver nada que no esté en mi mente. ¿Se entiende? Entonces, uno va a vivir su propia película. Totalmente. Entonces, conciencia de unidad, ¿por qué? Porque ya no tiene que ver la situación con su marido. Obviamente la persona no tiene que dejar de gestionar esa situación desde el mundo dual. Claro. Y se limita a la persona a que en las próximas, experiencia similar, pues toma una decisión diferente. Como agarrar al marido por el cuello. Bueno, pero desde la conciencia de unidad sería diferente eso. Tu marido no existe, sos vos tu marido. Ya no está el problema afuera. No está fuera, hacerte cargo vos. ¿Para qué te has buscado un marido así? Tomás las riendas de... El marido le de lo está que te reflejando un aspecto de sí misma. Por ejemplo, de una persona que le chupa un huevo la familia y que lo único que piensa es pasárselo bien. Y la mujer, pues en este caso, puede ser una persona que tiene un exceso de compromiso familiar, donde necesita ocuparse todo el tiempo de los demás, no dejando que su marido participe en ciertas tareas. En lugar de acudir a su marido para resolver problemas, acudir a su madre. Sí, os suena estas historias. Entonces esta persona está en un exceso ¿de qué?
un exceso de un posicionamiento de necesitar hacer cosas para los demás. Y eso es una limitación también para la persona, porque en lugar de expresarse de manera completa, se está expresando solamente como una pequeña parte, y en lo más profundo de su ser busca experimentarse de una manera más completa. Claro, o sea que lo que apunta a la conciencia de unidad es cambiar el paradigma como se percibe la realidad. Claro, entonces desde la conciencia de unidad, esta mujer puede comprender que lo que está rechazando es aquello que le está reflejando a su marido, que en realidad es lo que está proyectando ella, que es lo que ella no se permite hacer, que es, Claro. bueno, tomarse ese tipo de comportamientos, de pensar uno mismo, de hacer lo que uno quiere, y quizá por algunos momentos aparcar o dejar las obligaciones familiares a un lado. Tal cual. Entonces, cuando eso está reprimido en la persona, porque a esta mujer su madre le enseñó que lo primero es la familia, Su madre, su abuela. aparece la culpa. Es decir, que esta persona posiblemente sí pueda hacer eso, pero sentirá culpa si deja a los niños solos, si no hace todas las tareas domésticas. ¿Qué es la culpa? El sentimiento, la sensación de no estar haciendo lo que debería hacer. Bien. Entonces, ¿una manera de qué? Una manera de volver otra vez a donde se supone que tiene que estar, que es en la familia, cuidando a la familia. ¿Sí? Bien. Entonces, conciencia de unidad es la manera en la que la persona se da cuenta de que la responsabilidad no está fuera, sino que está en uno. Con lo cual, cuando esta mujer se da cuenta de que es su responsabilidad lo que está pasando en su entorno, cambia la percepción, porque ya no culpa al esposo. No sé si me explico. Sí, De hecho, ya cambia la actitud. Y muchas veces no hace falta ni cambiar nada, sino que por arte de magia el esposo se Por comporta de manera resonancia. diferente. Y quizá ella, de manera inocente, dice un día: mi amor, este fin de semana la verdad tengo ganas de irme a Capilla del Monte con mis amigas. ¿Te quedas tú con los pendejos? ¿Sí? Desde la naturalidad, desde el sentido común. Claro. Eso lo decía Antonio de Melo. Cuando no sabes cuál es tu creencia inconsciente, con tu programación inconsciente, hay un antídoto que siempre funciona, que es el sentido común. Sí. Fíjate que en lo que está diciendo, el culpable termina siendo un gran amigo que hay que agradecerle porque te está diciendo lo que vos necesitas. Exacto. Te está dando el mensaje, necesito, en vez de enojarte con tu marido, terminás decirle gracias porque gracias a tu reflejo me di cuenta de mis necesidades que yo no la estaba viendo, no me estaba dando cuenta, y empieza a abordar Tal esas cual. decisiones. En casos más extremos, por ejemplo, donde una persona esté viviendo una situación de falta de respeto, ya sea a través de una violencia física o verbal, bueno, ahí la persona, sí, yo estoy aprendiendo que tengo que desarrollar en mí estas capacidades de poner límites, de respetar, por lo menos mi propio cuerpo, ¿no? Pero no tenés que sostener eso. Claro. No sé si me explico. Uno es libre de hacer lo que quiera. Sí. La integridad es algo que debe conservar, más allá de que cambie la percepción, la conciencia, tiene Claro. que aprender a poner ese límite. Sí, Si sí. te das cuenta, vivimos en un mundo dual. Ujú. Entonces, todo es dual. Es decir, el día, la noche. Para que circule la corriente eléctrica tenemos que meter los dos polos. Polo. ¿Cómo vivimos? Es como que... la metáfora sería como si yo quiero conectar el cargador del celular, pero solo quiero meter uno. Uno solo. Ah, yo solo quiero esto, pero esto no lo quiero. Yo solo quiero pasármelo bien, pero no quiero pasar mal. Claro. Yo solo quiero estar de vacaciones, pero no quiero laburar. Ujú. Yo solo quiero el calor, pero no quiero el frío. Yo soy hincha del News, pero no quiero el quieres Central. entrar, claro. Pero es que para que funcione el jueguito del Tiene fútbol que- se necesitan los dos. Siempre. Entonces alégrate de tener tu enemigo. Tal cual. Porque necesitamos de las otras polaridades. Sí, entonces en la vida estamos completamente todo el tiempo en esos procesos de dualidad. Claro,
¿cuál es digamos, el aprendizaje? ¿Cuál es ¿qué decimos en Bioneuroemoción? No posicionarse en exceso. Claro. Cuanto yo más hincha soy del Newell's, ¿qué va a pasar? Más rechazo Del lo opuesto. Del central. ¿Ok? Y mi vida va a ser bastante caótica. En cambio, si me gusta el fútbol, voy a la cancha, pero tampoco me hago mucho drama. El camino medio del budismo. Claro, el camino del medio. El camino del medio. Y digamos, o sea, las personas que están escuchando, digamos, tienen que venir a la consulta con un determinado problema, con una determinada enfermedad o con un síntoma, cualquiera puede ser, o con varios, o se tiene que trabajar desde uno a la vez. ¿Cómo es? Sí, en general partimos de un motivo de consulta concreto, que puede ser un síntoma físico o puede ser se me rompió el auto. O sea, buscamos la excusa para indagar. Y de hecho, muchas veces el motivo inicial de consulta no tiene nada que ver con el motivo real. Es decir, por ejemplo, la sesión que hice esta tarde tenía que ver con motivo de consulta con una tristeza. Una tristeza que lo decía una mujer médica, o sea que ella dice, sí, tengo tristeza, es una depresión, pero tampoco es una depresión. Bueno, y no era ese su motivo de consulta. Su motivo de consulta era que ya sus hijos se habían independizado, su papá ya había fallecido hace unos años y su mamá estaba en una residencia, con lo cual ella ya no tenía nadie para cuidar. Claro. Y eso le estaba generando una terrible soledad y sufrimiento, porque toda su vida se dedicó para los demás. Que también fue muy positivo, porque gracias a ese exceso en su vida, ella seguramente haya sido una profesional excelente como médica, cuidando a sus pacientes. Sí, sí, sí. Que bueno, o sea, digamos que hay que animarse a abrirse, digamos, a desnudarse, o sea, porque uno va con un problema específico, pero después la cascada de autoindagación puede ir para cualquier lado, digamos. La idea es poder abrirse y lograr el aprendizaje. Exacto, sí, decimos tomar conciencia. Tomar conciencia. Exacto. Sería como que uno se cuenta su historia, pero después la verdadera historia está en otro nivel, que no estamos viendo. Claro. Cada persona tiene su proceso, entonces también hay que ser muy respetuoso en la consulta de, bueno, la persona, al final el que toma la decisión. Nosotros no hacemos nada, ¿eh? Si yo digo que no hago nada, simplemente genero un espacio de indagación, pero el que hace el laburo es la persona. Por eso decimos que el camino es hacia adentro. Claro. Y eso es lo primero que tiene que entender la persona. Con respecto al síntoma, digamos, ¿qué es el síntoma para la bioneuroemoción? Digo, para compararlo un poquito con la medicina tradicional, que justamente se aborda de distintos lugares, ¿no? Exacto. Bueno, es obvio que todo el mundo habrá experimentado una comida donde se charla algún tema incómodo y a uno le aparece dolor de estómago, ¿no? O una situación donde uno está muy enojado y aparece como una tensión en toda esta zona. Es obvio que está conectada la mente con el cuerpo, con las emociones. Por ejemplo, alguien, no sé, que está en época de exámenes, o alguien que está en un momento laboral con mucho estrés, o en este momento con el tema del dólar, ¿no? Imagino que muchas personas estarán tirándose de los pelos con previsiones que han hecho para irse de vacaciones, o simplemente pues para organizarse la economía familiar. Y eso seguramente esté repercutiendo en el físico. Bien, entonces es incuestionable ya que la mente se expresa a través del cuerpo. El cuerpo es una vía más de expresión de la mente, como lo son muchas otras vías de expresiones, como por ejemplo lo son los demás. Porque el estrés muchas veces
lo vemos a través de los demás, en forma de proyecciones. ¿Se entendió? Sí. Y el cuerpo es una proyección más. Nos proyectamos en el cuerpo. Es muy curioso porque precisamente cuando aparecen sintomatologías interesantes, sintomatologías que enfermedades graves o cosas, bueno, por la medicina que guardan cierta complejidad, generalmente lo que vemos es que la persona no tiene la más remota idea de qué le está pasando en su vida. Es tanta la desconexión que simplemente el síntoma aparece como una manera de información. Claro. Es un mensaje, yo le digo que es como un Twitter. El cuerpo te está dando en Twitter una parte tuya. ¿Por qué? Porque tu personalidad está secuestrando a todo tu ser. Claro. Entonces, esa es la Se metáfora. enciende la lucecita. Yo me estoy expresando como una parte muy limitada de mi ser, y lo que yo quiero en lo más profundo es ser más completo. De eso se trata, expandirme. Y como me resisto, Bueno. pues me voy a joder con un síntoma. No sé si me entiendes. Sí, clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Que está bueno esto de Entonces, ¿a dónde quería llegar? También uno dice, bueno, pero ¿por qué se expresa en la rodilla y no en el codo derecho? ¿No? ¿Por qué en los ojos sino en el riñón? Bueno, porque también guarda un sentido biológico. Es decir, cada parte del cuerpo tiene un sentido funcional y de adaptación al ambiente. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo me sumo al Himalaya, mi cuerpo va a fabricar más glóbulos rojos. Pero si yo estoy en un contexto donde falta el oxígeno, quizás es como si, para mi inconsciente, como si estuviera en el Himalaya y fabrica más glóbulos rojos. ¿Se entendió? Entonces, todavía vamos más allá, porque tampoco es lineal. No quiere decir que me duele este dedo, me pasa tal cosa. Claro. Sino que va a depender de la historia concreta de la persona, porque el inconsciente es muy simbólico, ¿sí? Y se va a expresar de manera simbólica en nuestras vidas, de muchas maneras. Pero es obvio que si mi problema está en la vista, va a tener que ver con ¿qué? Pues con ver, punto. Yo no veo con las rodillas. Claro. Sentido común, como decía antes. Si tengo una contractura acá o en esta zona, pues vamos a pensar un poco. O en las muñecas, ¿para qué sirve esta zona? Pues para trabajar, ¿no? Pero ¿para qué más también? Si están los músculos tensos, pues a veces si intensificamos la tensión muscular del dolor, por ejemplo, a mí me duele en esta zona, intensifico, ¿qué me pasa? Ostras, tengo ganas de pegar a alguien, de golpear. O sea que esta tensión tiene que ver con quizás una bronca que no estoy expresando. Digo, mandíbulas flexiones, ya me está cerrando. ¿Ok? Entonces, me doy cuenta de que es toda una cadena muscular que tiene que ver con la expresión de esta emoción, que en mi vida estuvo bastante reprimida. Entonces, ¿de qué se trata? De darme cuenta en qué ambientes yo no me estoy permitiendo expresar esta emoción. ¿Ok? Qué buena. Entonces, bueno, se me abre ya un abanico de información para indagarme y para empezar a generar cambios. Bien. Qué interesante, qué lindo escucharte, porque nosotros muchas veces tomamos cosas de la bioneuroemoción, pero nunca expandimos en lo que es el método y demás. Claro. Y está muy bueno darlo a conocer y demás. Cielo, te hago una pregunta. ¿Tenemos que ir a las noticias o podemos seguir? Bien, excelente, buenísimo. Estábamos con esa duda ahí con el tiempo, estábamos medio jugadito con el tiempo. Ahora vos vas a dar un taller de relaciones interpersonales o taller de pareja y conflicto, ¿puede ser? Interpersonales. Lo que voy a hacer va a ser, hago todas las semanas un webinar gratuito, que es un webinar, un encuentro online por videoconferencia. Ajá. Así que el que quiera sumarse, pues se puede. Lo que voy a hacer para esta vez, porque yo tengo una lista de mails que durante el encuentro paso un enlace donde la gente se puede suscribir. Claro. Pero para alguien que nos esté escuchando o viendo, me pueden enviar un WhatsApp a mí directamente y yo le envío el enlace. Bien.
porque mañana es el webinar, es a las 9 de la mañana. Ah, mañana. Es una hora de webinar en el cual vamos a hablar Habría que subir ya la información. de cómo, te veo ahí de cómo trabajando. cómo gestionar las relaciones de pareja. Bien. Aprender a gestionar. Qué lindo tema, ustedes Estamos anotados. están anotados ustedes. Luego, estos son webinars gratuitos que lo hago todas las semanas, donde Bien. son participativos, no es que yo esté hablando y la gente de manera pasiva solamente escucha, sino que hago que la gente participe. Bien. ¿Nos podés contar un poquito cuáles son las 5 claves para gestionar los conflictos interpersonales? Interesante. Qué pregunta. Mira, antes de pasar a eso, quiero cerrar el punto anterior del método. Sí. Y luego pasamos a las claves. Una cosa muy interesante que seguro que le va a interesar a la gente. Necesitamos un día para hablar con vos. Va a volver, va a volver. Es decir, una cosa a tener en cuenta. Las mayores decisiones, la decisión más importante o las más importantes que hemos tomado en nuestra vida, las hemos tomado en una edad entre los 5 y los 7 años. Y esa decisión generalmente la seguimos sosteniendo en nuestra vida adulta. ¿Qué quiere decir? Que el niño, en su infancia, en ese ambiente emocional, para adaptarse al ambiente familiar, para tener el amor y el cariño de papá y mamá, va a tomar decisiones. Siguiendo el hilo de la persona que atendí esta mañana, tenía una mamá, bueno, pues que estaba casada con un hombre que no estaba mucho en casa y tenía otras mujeres, bueno, imaginaros. Y esta mujer pues se la pasaba todo el tiempo en casa triste, depresiva. Entonces esta niña, que aprendió a estar pendiente de mamá, a sacar buenas notas, a ser brillante en la escuela, a ser abanderada. Es decir, no cometer. Primera decisión, no puedo cometer errores. Segunda decisión, no puedo hacer enojar a mi mamá. Tercera decisión, tengo que hacer lo posible para que mamá esté contenta. ¿Sí? Y así seguimos sumando. Así que cada uno vaya reflexionando, porque todo eso perfiló nuestra personalidad que hoy la sostenemos y que no nos permitimos de alguna manera. Qué gran pasar. tarea que estás dando, esto de ponernos a pensar cuáles fueron las decisiones que tomamos en esa etapa. Muy Entonces, interesante. Todo lo que generalmente todos los problemas que nos pasan en la vida familiar, en el trabajo, son representaciones de nuestro ambiente infantil. Entonces, ir a ese lugar para ver a ese niño y qué decisiones tomó, nos sirve para conocernos mejor hoy y ampliar la conciencia. Entonces, por eso digo que no se trata tanto de resolver problemas, sino de ampliar la conciencia para darnos cuenta para qué hacemos esto de esta manera. El arte de desaprender, como diría Enric. Claro, exacto. Porque es en esa edad donde compramos todas las creencias, toda esa manera de funcionar. Esta mujer me decía, pero es que yo hice lo que hizo mi mamá. No supe hacer otra cosa. Y encima no quería parecerse a su mamá. Digo, bueno, es como de un manzano querer que salgan duraznos. Eso es igual a tu mamá. Cuando antes la no, pero yo no sé qué le pasaba, que se estaba empezando a encontrar triste y como su mamá fue depresiva, ella decía, yo no quiero ser como mi mamá, no quiero ser depresiva. Bueno, bienvenida a la tristeza, a tu vida. Y así vamos por la vida, intentando no ser como son nuestros padres. Y no nos damos cuenta que somos exactamente iguales. Hasta que no asumamos que somos exactamente iguales a nuestros padres, no podemos cambiar. Es distinto, Totalmente, nunca. totalmente. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Tenía que estar esa frase, no podía faltar. Lo dijo Rubén. Así. Bueno, pero más allá de esto, no quiere decir que vayamos por la vida, tomo conciencia, ahora soy un iluminado, no. O sea, uno va a estar reaccionando todo el tiempo como ser humano. Ahora, la cosa cambia y ahí entramos con las claves que puse de las relaciones. De cómo gestionar los conflictos interpersonales. Exacto, ante un conflicto que nos invade la emoción, que generamos la misma reacción que venimos generando en toda nuestra vida. Bueno, pues la primera clave es empezar a dar soluciones diferentes. Lo primero es
pararse, detenerse y en lugar de contestar o tirar ese zapato a la cabeza de la pared, bueno, pues tomar una respiración. Cuando alguien está muy nervioso, ¿qué le dices? Respira. Principal. Respira. Parece que la respiración tiene un gran poder para Sí, fisiológicamente. centrarnos y equilibrarnos. De hecho, las emociones son patrones respiratorios. Esto lo aprendí hace poquito de mi profe de teatro y meditación. Ahí hacemos otro programa más. Es muy importante. Y así que la respiración parece... Tomarse una respiración nos calma. Ya cuando nos hemos calmado, pasamos a la segunda clave, que es observarnos. Cuando nos observamos, salimos de nuestro personaje. Y yo me observo y digo, a ver, Rubén, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está haciendo el otro o la otra? Para tanto. Y uno parece como que la cosa cambia. Si digamos que la reacción, o sea, la emoción es muy fuerte, bueno, pues me voy al parque a darme una vuelta y a reflexionar. Tomo distancia. Tomo distancia. Si es una situación donde entré en un bucle, bueno, me tomo 2 o 3 días y me voy a Capilla del Monte. Eso lo digo porque yo lo hice la semana pasada y me fui 4 días a Capilla del Monte. Y no saben, en 4 días, el poder que tiene para poder reflexionar sobre uno mismo, sobre los demás, la claridad mental. Y no porque sea Capilla del Monte, lo puedes hacer yéndote a Victoria o yéndote a, no sé, a la casa de un amigo a 40 cuadras. Sí. Bueno, la tercera, podríamos decir que podría ser, después de que yo me estoy observando, decir, ¿qué estoy viendo en el otro? Dejar de pensar en términos de dualidad, decir, a ver, ¿qué del otro me está molestando? ¿Sí? Me molesta que no me presta atención. Ah, ¿yo me estoy prestando atención? ¿Me estoy prestando la suficiente atención en mi vida? Romper la dualidad. Claro. Integro la proyección en el otro y me la reapropio. Te pongo un ejemplo personal. En Zaragoza nos gusta hacer mucho deporte y tenemos la montaña muy cerca y el mar, con lo cual siempre estamos haciendo actividades. Aquí en Rosario, pues me pasa que desde que vine, pues el fin de semana se me dificulta para hacer actividades de este tipo, porque para ir al mar necesitas 10 horas y para ir a la montaña necesitas 7, 8. Así que es en avión, pero bueno, tampoco está el bolsillo para eso. Así que bueno, ¿qué iba a contar? Sí. Yo te ayudo. Sí, que entonces, claro, imaginaros, llega el viernes por la noche, el sábado, yo le digo a mi pareja, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y mi pareja está en el sillón, en la computadora, así, chupándole todo un huevo. No hacen nada, no va a ningún lugar. Claro, yo me desespero y aparece el aburrimiento. Entonces, la conclusión es, por culpa de mi pareja, yo me aburro. Entonces, ¿a quién estoy responsabilizando? A mi pareja. ¿Sí? Proyecto. Entonces, mi sufrimiento no. Claro, si yo estuviera con una pareja que fuera de otra manera, pues no me aburriría. Entonces, aplicando estas claves, yo me reapropio de mi proyección y digo, a ver, mi responsabilidad de hacerme cargo por mí mismo del fin de semana se la estaba depositando en mi pareja, en lugar de responsabilizarme. Y ahí se abre un abanico, porque es como que ya no te haces el boludo. Y de bueno, quizá proyecte vivir en otro lugar para hacer este tipo de actividades. O quizá lo planifique mejor. O quizá las tenga que hacer yo solo, estas actividades, y no depender de mi pareja. Entonces ahí cobra otra dimensión la situación y deja de ser un problema y pasa a ser un aprendizaje. Claro. Que en este caso tuvo que ver con dejar de estar todo el tiempo pendiente de lo que hacía mi pareja para empezar a hacer lo que realmente yo quiero. Totalmente. Y no pasa por separarme de mi pareja. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Sí, perfecto, pero en realidad
estaría buenísimo que nos pueda visitar nuevamente porque se nos terminó el tiempo. Bueno. y quedamos ahí. ¿No tenías algo cortito para leer? Sí. Bueno. ¿Podemos cerrar Sí, con eso? son Porque 4 líneas. Listo, cerramos entonces, lee las 4 líneas y nosotros ya los despedimos porque no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Antes de las 4 líneas, mensajito por WhatsApp si quieren participar del encuentro gratuito. Eso va todo cargado enseguida, así Listo. que muchas gracias, Rubén. Bueno, gracias. Un texto de este break que me tomé en Capilla del Monte, de un hombre que conocí bajando el Uritorco, así que les comparto. Y dice así: el puerto al que tenemos que llegar se llama unidad. El faro que debemos seguir se llama conciencia y amor. El barco se llama mente y cuerpo. El mar que estamos navegando se llama vida. El motor se llama dolor. El timón se llama nuestras decisiones. ¿Quién es el capitán? Por supuesto, sos vos. Gracias. Muchas gracias, Rubén, y los dejamos con los chicos de Vida Sana, así que muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el próximo viernes. Seguramente vamos a tener nuevamente la visita de Rubén porque bueno, nos ha iluminado con su sabiduría, así que bienvenido cuando quiera volver, están las puertas abiertas de Lo que somos. Muchas gracias, buenas noches a todos.